Timothy Scott Boyle nació en 1990. Vivía en Gadsden, Alabama. En algún momento comenzó una relación con una mujer que tenía 2 hijas pequeñas. Una de ellas se llamaba Savannah White. Boyle no era el padre biológico, pero asumió ese rol, y por un tiempo parecía que estaba ayudando a criarlas, hasta que algo salió terriblemente mal. En octubre de 2005, en Rainbow City, Alabama, Savannah White, de solo 2 años, perdió la vida por heridas graves. Estaba bajo el cuidado de Boyle. Su hermana mayor contó luego a los investigadores lo que había visto. Dijo que Boyle le dio una bofetada a Savannah y luego la lanzó contra una bañera. Los expertos médicos confirmaron la gravedad. El trauma en su cabeza fue devastador. El 20 de diciembre de 2006, Boyle fue acusado del delito más grave relacionado con el caso de Savannah. Ella solo tenía 2 años. También se le acusó de posesión ilegal de sustancias. El juicio no se realizó de inmediato. Tuvo lugar en noviembre de 2009. En la corte, la fiscalía presentó todas las pruebas, las lesiones, los patrones, los testimonios. Médicos familiares, incluso la hermana de Savannah, testificaron. La historia que contaron fue dolorosa, y el jurado creyó cada palabra. Encontraron a Boyle culpable de todos los cargos. El 12 de marzo de 2010, el juez de circuito, David Kimberly, sentenció a Boyle a la pena capital por inyección letal, siguiendo la recomendación del jurado. Además, Boyle recibió 10 años de prisión por el cargo de sustancias. Más tarde, pidió al tribunal que revisara su caso, cuestionando la justicia de sus condenas y sentencia. El tribunal rechazó la petición y mantuvo las decisiones originales. A día de 2025, Timothy Scott Boyle sigue en el corredor de la muerte en la prisión Holman Correctional Facility, en Atmore, Alabama. La siguiente historia comenzó con amenazas, luego acecho, y después algo mucho peor. Bobby Baker Jr. nació a mediados de los años 60. Creció en el condado de Houston, Alabama. Ya adulto, se casó con Tracy Nessia Wynn. Se casaron el 18 de octubre de 1991. Pero desde el principio, su matrimonio fue complicado. La relación se volvió tóxica rápidamente. Las cosas se hicieron agresivas. Tracy sufrió daño repetido en esa relación. Los informes dicen que Bobby no solo discutía con ella, sino que la lastimaba físicamente. La acosaba. Incluso hubo un incidente donde la mantuvo encerrada por cerca de 1 semana. Ella no podía salir libremente. Luego el 5 de abril de 1994. Ese día lo cambió todo. Tracy estaba en casa de una amiga en la calle Short Atlanta, en Dothan. Allí estaba también un hombre que ella conocía. En algún momento, Bobby descubrió dónde estaba ella. Y apareció. Esperó hasta que el grupo estaba por irse y los confrontó. La tensión explotó. Bobby atacó al amigo, causándole daño físico y amenazándolo de muerte. Pero eso no fue todo. Más tarde ese mismo día, Bobby irrumpió en la casa de Tracy. La sacó de allí y la metió a la fuerza en su auto. Ella no se fue voluntariamente. Luego la llevó a un lugar remoto. Bobby usó un arma de fuego para herir a Tracy varias veces. Ella no sobrevivió. Las autoridades acusaron a Bobby de varios delitos graves. Homicidio en primer grado según la ley de Alabama. Daño físico en primer grado y uso de un arma de fuego. Él negó ser culpable. También dijo al principio que tenía problemas de salud mental, pero luego retiró esa parte de su defensa. En 1995, un jurado lo declaró culpable de todos los cargos. 10 de 12 jurados creyeron que merecía la pena máxima. El tribunal estuvo de acuerdo, pero no fue el fin de la batalla legal. En 2004, la Corte Suprema de Alabama anuló la condena. Dijeron que el juicio incluyó detalles injustos sobre el comportamiento pasado de Bobby hacia Tracy. Por eso, se tuvo que hacer un nuevo juicio. Ese segundo juicio fue en 2007. Y otra vez, Bobby fue declarado culpable. Recibió la misma condena que antes. Siguió apelando. Pero la Corte de Apelaciones Criminales de Alabama confirmó la condena y la sentencia. Entonces, Bobby recurrió a la Corte Suprema de esperando que revisaran el caso. Pero en 2012 rechazaron hacerlo. En 2025, Bobby Baker Jr. sigue en el corredor de la muerte en la prisión Holman, en Alabama. La próxima víctima tenía 73 años. Los adolescentes responsables cambiarían más de una vida para siempre. Christopher D. Barber nació en 1969. El 21 de marzo de 1992, en Montgomery, Alabama, William Roberts, de 16 años, llegó a casa y encontró una pesadilla. Encontró a su madre, Thelma Bishop Roberts,
de 73 años, acostada en su habitación. Algo estaba terriblemente mal. Ella no se movía. Tenía heridas por todo el cuerpo. Una bolsa de plástico cubría su cabeza. Un objeto afilado de cocina estaba clavado en su pecho. Y el aire olía a humo. En shock, William le quitó la bolsa y sacó el objeto. Luego pidió ayuda. En el examen médico, los doctores encontraron 9 cortes profundos en su pecho, algunos llegando a órganos vitales. Sus ojos estaban hinchados. Su piel mostraba señales de quemaduras. Y algo más faltaba: sus joyas. Más tarde, uno de los sospechosos, Stephen Barbour, habló con los investigadores. Dijo que él y 2 amigos, Christopher Hester y Mike Mitchell, habían planeado visitar a alguien ese día, pero cuando esa persona no estaba en casa, fueron a la casa de Thelma, que estaba al lado. Dijeron que se sentaron adentro, bebieron cerveza y hablaron un rato. Pero lo que empezó como una visita terminó en algo más oscuro. Según Barbour, Hester y Thelma se dirigieron hacia la parte trasera de la casa. Poco después, Barbour y Mitchell escucharon gritos. Corrieron y vieron a Hester sujetando a Thelma. Allí fue cuando todo se salió de control. Barbour dijo que ellos también participaron. La lastimaron. Y después entraron en pánico. Barbour admitió que tenía miedo de que ella pudiera identificarlos. Entonces fue a la cocina, tomó un objeto afilado y lo usó para asegurarse de que ella no pudiera hablar. También notó que sus joyas habían desaparecido. Para borrar las evidencias, intentó iniciar un incendio. Los fiscales argumentaron luego que esto no fue solo un momento de pánico, sino un acto cometido durante un robo e incendio, y eso lo convirtió en un delito capital. El juicio comenzó en 1993. Los fiscales mostraron la confesión y pruebas físicas que vinculaban a Barbour con la escena. Su defensa se defendió diciendo que la confesión fue obtenida bajo presión y no debería confiarse en ella. Aún así, el jurado lo encontró culpable de homicidio capital. El juez le impuso la sentencia más dura. Barbour luchó, presentó apelación tras apelación, cuestionó su juicio y esa confesión. Luego, en 2021, una prueba de ADN sacudió el caso. La muestra encontrada en la víctima no coincidía con Barbour, sino con un vecino. Ese hallazgo puso en duda todo lo que creíamos saber. En 2025, Barbour sigue tras las rejas. Pero ahora, las preguntas no solo son sobre lo que pasó en 1992, sino si el hombre equivocado ha estado pagando el precio desde entonces. El siguiente incidente no fue casual. Fue despiadado. Y empezó con un favor. Tony Barksdale nació en 1976. Pasó su infancia en Virginia. A los 19 años se mudó a Alexander City, Alabama. Ali apenas conocía a nadie. Su familia no estaba cerca. Pero quienes conoció Ali cambiarían todo. A finales de noviembre de 1995, se cruzó con 2 locales, Jonathan David Garrison y Kevin Hilburn. Los 3 se unieron. La noche del 30 de noviembre, partieron rumbo a Alexander City. ¿Qué planeaban? Para la mañana del 1 de diciembre, habían tomado un coche en Guntersville sin permiso. Condujeron hacia el sur, pero sufrieron un accidente cerca de Sylacauga. ¿Pararon? No. Siguieron adelante y llegaron a Alexander City ya entrada la tarde. Intentaron hacer cenas para que algún coche se detuviera. Nadie lo hizo. Barksdale, que llevaba un arma, dejó clara su intención. Obligarían a alguien a llevarlos. Entonces la vieron. Julia Catherine Rhodes, de 19 años, de camino a casa desde el trabajo. Le hicieron cenas. Ella accedió a ayudar. Durante el viaje, desvió hacia un lugar apartado. ¿Qué pasó después? Disparó 2 veces. Una vez hacia su rostro y otra hacia su espalda, acabando con su vida. La sacó del coche. Le dijo a Garrison y Hilburn que se subieran. Juntos se deshicieron de cualquier evidencia que los vinculara a la escena. Luego regresaron a Guntersville. Barksdale seguía con el arma. No fue una decisión impulsiva. Ya había tomado su decisión. Solo quería llegar a casa. No le importó el costo. La policía lo atrapó poco después. Fue acusado de 2 cargos capitales. Uno por el acto cometido durante un robo en progreso y otro por usar un arma mientras alguien estaba en su vehículo. El jurado lo encontró culpable en ambos cargos. Los jurados pidieron la pena capital. El juez estuvo de acuerdo. Barksdale fue sentenciado a la silla eléctrica. No dejó de luchar. Presentó una petición federal, alegando que sus abogados no lo defendieron bien. El Tribunal de Distrito la rechazó. Apeló de nuevo. En 2020, la Corte de Apelaciones cerró la puerta. Se quedó sin opciones legales. En 2025, Tony Barksdale sigue en el corredor de la muerte en Alabama. ¿Qué le espera? Solo el tiempo lo dirá.
Lo siguiente: una casa tranquila, una viuda mayor, y los medios hermanos que convirtieron ese hogar en una escena de horror. Rex Allen Beckworth nació el 22 de enero de 1966 en Alabama. Creció en un ambiente difícil. Su relación con la familia era tensa. Su medio hermano menor, James Earl Walker, más tarde se unió a él en un incidente impactante, que los unió. En las primeras horas del 10 de enero del 2000, forzaron la entrada a la casa de una viuda de 87 años, Bessie Lee Thweatt. Ella había vivido sola allí durante 67 años. ¿Qué pensaría cuando la puerta se abrió de golpe? Los intrusos registraron cada habitación. Se llevaron sus objetos de valor. Luego las cosas se volvieron trágicas. La señora Thweatt sufrió un golpe agresivo y una herida fatal en la cabeza. ¿Qué arma pudo causar tal daño? Un rifle calibre .22. Apareció días después en un arroyo cercano. Angela Lynn Foster estaba detenida en la cárcel del condado de Houston en ese momento. Más tarde habló con los investigadores. Dijo que vio a Rex y James juntos justo antes de esa noche. Señaló a Rex como el líder. Él eligió el objetivo y planeó todo. También vio un arma en el maletero del coche de Rex. Él dijo que alguien más le había dado esa arma. ¿Quién se la entregó realmente? El motivo detrás del incidente fue el robo. Beckworth y Walker eligieron la casa de la señora Thweatt para robar, sabiendo que vivía sola y que guardaba dinero en su casa y vehículo. Los investigadores actuaron rápido. James fue arrestado en Gadsden, Alabama. Admitió su participación en el allanamiento y el resultado fatal. Rex fue localizado en Phoenix, Arizona. Los agentes del condado de Houston volaron hasta allí y lo trajeron de regreso. Fue acusado de homicidio en primer grado según la ley de Alabama. En 2002, un jurado encontró a Rex culpable. Estuvieron de acuerdo en que la tragedia ocurrió durante un allanamiento, lo que agravó el cargo. Testigos describieron los movimientos de Rex antes y después del acto. Las pruebas físicas lo vincularon con el rifle y la esquina. ¿Quedaba alguna duda? La defensa de Rex alegó que se habían violado sus derechos. Dijeron que su abogado no hizo bien su trabajo. Los tribunales rechazaron esos argumentos. El veredicto se mantuvo firme. Después de eso, Rex recibió la pena máxima del estado. Apeló. En 2005, el Tribunal de Apelaciones Penales de Alabama se negó a revertir su caso. En 2006, la Corte Suprema de Alabama decidió no revisar el caso. En 2007, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó intervenir. ¿No quedaban más opciones? Ese mismo año, Rex presentó una petición para que su caso se revisara nuevamente. Alegó de nuevo mala defensa y violaciones a sus derechos. El Tribunal de Primera Instancia la desestimó. En 2009, la Corte de Apelaciones Penales dijo no otra vez. Hoy, en 2025, Rex sigue en la prisión Holman en Atmore, Alabama, esperando la pena final. Su medio hermano James Earl Walker también está allí, enfrentando el mismo destino. Pero, ¿qué llevó al siguiente individuo al borde de la crueldad humana? Nacido en 1985 en Alabama, Michael creció en las tranquilas y rurales zonas del condado de Bibb. No se sabe mucho sobre su vida familiar. Ya de adulto, su camino comenzó a cambiar. Su historial muestra múltiples problemas relacionados con sustancias ilegales que le llevaron a varios encuentros con la policía. Luego llegó el 9 de noviembre de 2015. Unos excursionistas en el Bosque Nacional de Talladega hicieron un descubrimiento escalofriante. El cuerpo de Samantha Payne, de 29 años. Sus restos ya estaban en estado de descomposición. Pero no fue solo eso, sino cómo la encontraron, atada a un árbol, con las muñecas sujetas con un cinturón y un cable. Y lo más perturbador, había sido decapitada. Esto sacudió a la comunidad local profundamente. ¿Cómo terminó allí? Los investigadores creen que fue secuestrada en el condado de Bibb contra su voluntad y mantenida cautiva. El motivo aún no está del todo claro, pero la brutalidad del acto sugería algo muy personal, posiblemente alguien que ella conocía. El nombre de Michael Belcher apareció semanas después. Las autoridades lo arrestaron, acusándolo de tener un papel central. En el juicio, sus coacusados no se guardaron nada. Lo describieron como el líder, quien llevó las cosas más lejos que nadie. Que decidió el jurado. Lo encontraron culpable de arrebatarle la vida. El tribunal ordenó que enfrentara la pena capital. El 3 de abril de 2019, el juez Brad Almond dictó esa sentencia. En lugar de una condena común, tendría que someterse a un procedimiento administrado por el Estado. ¿Aceptó su equipo esta decisión? Para nada. Presentaron una apelación,
alegando que Michael tenía un trastorno neurocognitivo leve que afectaba su comprensión de los hechos. Pero al final, la Corte de Apelaciones Penales de Alabama mantuvo firme la sentencia, dictaminando que la gravedad de sus actos superaba cualquier duda. Rick Allen Bellisley nació en 1969. En mayo de 1999, Rick y su esposa Annette estaban desesperados por dinero. Eligieron como objetivo la tienda T&J Quick Mart en Boaz, Alabama. Annette había trabajado allí antes. En una noche tranquila, la cajera Joyce Moore estaba sola detrás del mostrador. Lo que pasó después fue incluso peor de lo que habían planeado. Rick entró acompañado de Annette. Agarró una lata de guisantes de 6 libras y un tubo de metal. Golpeó a Joyce una y otra vez. Esos golpes le causaron heridas de las que no pudo recuperarse. Después de ese encuentro fatal, la pareja huyó a Missouri, porque creyeron que podrían escapar de la justicia. Fueron arrestados allí antes de poder escapar. Su motivo era simple. Necesitaban dinero, y rápido. Un robo planeado se convirtió en un encuentro fatal. En el juicio, Rick enfrentó 2 cargos de nivel capital. Uno por homicidio durante un robo y otro por homicidio durante un allanamiento. Annette testificó en su contra. Su testimonio pintó un cuadro claro de lo sucedido. El jurado declaró a Rick culpable de ambos cargos. El juez le impuso la pena capital. Las apelaciones en los tribunales de Alabama no pudieron revertir esa decisión. Pero, ¿a qué clase de plan comienza con un hombre esperando en las sombras de un estacionamiento silencioso en un centro comercial? Brandon Joseph Benjamin nació el 19 de marzo de 1980 en Dothan, Alabama. Creció en la región de Wheatgrass, en el sureste de Alabama. Esa zona es mayormente rural y enfrenta problemas económicos. No sabemos mucho sobre su vida familiar temprana, pero su crianza modesta pudo haber influido en sus decisiones posteriores. En la noche del 18 de noviembre de 2000, Benjamin apareció en el estacionamiento del centro comercial Wheatgrass Commons Mall. Había observado los movimientos del centro comercial con anticipación. Eligió una esquina tranquila y esperó. Jimmy Lewis, un hombre de 55 años, estacionó allí para recoger a su esposa del trabajo. Benjamin vio su oportunidad. Se acercó por detrás de Lewis y le exigió su billetera. Lewis se resistió. Benjamin lo golpeó varias veces. Luego sacó un arma y disparó 2 veces, una vez en el pecho y otra en la pierna. Lewis murió poco después. Benjamin huyó, pero fue capturado poco tiempo después. ¿Por qué planeó Benjamin todo de esta manera? Su objetivo era claro: el dinero. Su vigilancia previa demuestra que organizó cada detalle del acto. En el juicio, fue acusado bajo una ley de robo que terminó en muerte. La fiscalía detalló su preparación y la agresividad del acto. La defensa pidió una sentencia más leve, señalando la edad de Benjamin y su historia limpio antes de este hecho. Aún así, el jurado votó 10-2 por la sentencia más severa. El 2 de septiembre de 2004, el juez impuso esa condena. Benjamin intentó impugnar el caso después del juicio. Presentó una petición alegando que sus abogados no se prepararon bien, especialmente durante la selección del jurado. El tribunal revisó sus reclamos y determinó que las decisiones de sus abogados fueron razonables y que ninguna acción perjudicó injustamente a Benjamin. En 2013, la Corte de Apelaciones revisó todo y confirmó que el juicio original y la sentencia fueron justos. No se encontraron errores importantes. Hoy, Benjamin permanece en la instalación correccional Holman. Ese centro alberga a personas que esperan las penas más severas. En marzo de 2025, hay 156 personas allí. Ninguna tiene fecha fijada para la ejecución de su sentencia. Kenneth Eugene Billups nació en 1971 en Alabama. ¿Cómo fue su infancia? No se sabe mucho. Hay pocos registros sobre su familia o sus primeros años, pero lo poco que se conoce sugiere un comienzo problemático. Sus actos ilegales se volvieron más graves con el tiempo. Su primer acto fatal de muchos ocurrió durante un robo. Fue declarado culpable de quitarle la vida a Steven Lockett mientras cometía un allanamiento forzoso. Según la ley de Alabama, eso lo hacía elegible para la pena más severa. Pero eso fue solo el principio. Los investigadores lo relacionaron con otras 13 muertes más. Los nombres forman una lista sombría: Wilbur Gómez, Enrique Márquez, Rafael Salcedo y Manuel Núñez Pérez, entre otros. Cada caso ocurrió durante un allanamiento forzoso, robo o detención ilegal de otra persona. Ese patrón llevó cada cargo a la categoría más grave según las leyes estatales. ¿Por qué lo hizo? Parece que el dinero y un completo desprecio por la seguridad de los demás fueron las motivaciones.
Algunas de sus víctimas eran muy jóvenes. Eso por sí solo muestra hasta dónde estaba dispuesto a alegar. Su juicio tuvo un giro inesperado. El jurado votó 7-5 para sentenciarlo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero el juez intervino y le impuso la pena máxima. ¿Cómo pudo pasar eso? La ley de Alabama permite que los jueces anulen las decisiones del jurado en ciertos casos. En la apelación, la corte más alta del estado intervino. Encontraron errores graves en el juicio. Los jurados vieron fotos explícitas y escucharon detalles de un caso diferente que no tenía relación con el caso de Lockett. La corte dictaminó que esos errores eran demasiado graves para ignorarse. Por eso, anularon el veredicto y enviaron el caso para un nuevo juicio. Casi 3 años después, seguimos esperando. Hasta mayo de 2025 no hay un nuevo resultado registrado. Billups sigue bajo la amenaza de esa misma pena máxima. Ahora conoce a una madre acusada de causar daño fatal a su propio hijo pequeño. Patricia Blackmon nació en 1969 en Alabama. Hay poca información sobre su vida temprana o familia en los registros públicos. Más tarde, se convirtió en madre de varios hijos. Uno de ellos fue Dominica Bryant, a quien adoptó. El 29 de mayo de 1999, Patricia llamó a los servicios de emergencia. Dijo que Dominica no respondía. Los paramédicos llegaron a la casa móvil de Patricia en Dothan, Alabama, alrededor de las 9:30 p.m. Encontraron a Dominica, que tenía 28 meses, sin respirar. Patricia afirmó que Dominica se había caído de la cama y se había golpeado con un poste. Pero los expertos médicos encontraron un cráneo fracturado y muchos moretones. Dijeron que esas lesiones provenían de impactos repetidos y dañinos. La autopsia reveló muchas heridas nuevas y antiguas, incluida una pierna derecha rota. El doctor Alfredo Parades, ex médico forense, dijo que Dominica había sido pisoteada en el pecho con tanta fuerza que quedó la huella de un zapato. El doctor Jamie Downs, jefe médico forense y director del Departamento Estatal de Ciencias Forenses, afirmó estar seguro de que Dominica fue golpeada y pisoteada hasta dejar de respirar. En 2000 el caso llegó a juicio. Patricia fue acusada de quitar una vida bajo circunstancias especiales que permiten el castigo más severo de Alabama. La cuestión era si lo hizo a propósito. El jurado decidió que sí. Encontraron que Patricia había quitado la vida de Dominica intencionalmente. Este veredicto la hacía elegible para la pena más dura del estado. Sus abogados argumentaron algo diferente. Solicitaron que el tribunal considerara si Dominica podría haber estado despierta durante el daño. Si fuera cierto, eso podría eliminar un elemento clave para la pena máxima. El jurado no quedó convencido. Votaron 10-2 para imponer la sentencia más severa. El 19 de julio de 2002, un juez confirmó esa decisión. La razón por la que Patricia hizo esto no está clara. Los registros judiciales y otra información no muestran un motivo claro. No hay evidencia de problemas económicos, de salud mental u otras causas comunes en casos similares. La falta de una razón clara hace que el caso sea aún más difícil de comprender. Patricia apeló su sentencia. Sus abogados dijeron que el jurado no probó el factor especial necesario para la máxima condena. Sin embargo, la Corte de Apelaciones Penales de Alabama mantuvo su condena y sentencia. Hoy, Patricia sigue en la prisión Julia Tutwiler para mujeres, esperando cumplir su condena. Su historia sigue generando preguntas sobre si Alabama debería usar la pena capital en absoluto. La siguiente mujer dijo que fue un accidente. La evidencia dejó a los investigadores conmocionados. Jerry Dwayne Bohannon nació en 1970 en Mobile, Alabama. Creció en un barrio de clase trabajadora. Se metió en problemas desde joven y con frecuencia. Porque tuvo tantos enfrentamientos con la ley, es difícil encontrar detalles sobre su familia. Pero su historial muestra un patrón claro de delitos cada vez más graves. Su expediente policial lista varios arrestos. La mayoría fueron por conductas agresivas. Esto apunta a problemas de ira. También muestra que ignoraba las reglas básicas. Luego llegó el 25 de junio de 2011, fuera del Paradise Lounge en Mobile. 2 hombres perdieron la vida esa noche, Jerry Dubois y Anthony Harvey. Testigos dicen que Bohannon se acercó y abrió fuego contra ellos. Sin advertencia, sin provocación, que lo llevó a actuar tan repentinamente. Los investigadores vincularon el tiroteo a negocios ilegales de sustancias. Bohannon formaba parte del comercio local. Había tenido enfrentamientos con las víctimas por territorio. Este acto parecía una venganza. Una manera de eliminar rivales y reclamar el control. Bohannon fue arrestado poco después. Enfrentó los cargos más graves del Estado. En el juicio, la fiscalía presentó testimonios presenciales y reportes balísticos.
Bohannon afirmó que actuó en defensa propia. El jurado rechazó esa afirmación. El 23 de octubre de 2015, la Corte de Apelaciones Penales de Alabama confirmó su condena. Los jueces consideraron que las pruebas eran lo suficientemente fuertes para sostener el veredicto. Mantuvieron su sentencia original, la pena más severa disponible según la ley estatal. Él presentó apelaciones una y otra vez. En noviembre de 2021, presentó una petición bajo la regla 32. Alegó que sus derechos fueron violados durante el juicio y la sentencia. Tanto el Tribunal Inferior como la Corte de Apelaciones desestimaron sus reclamos en 2023. No encontraron errores que pudieran cambiar su destino. En mayo de 2025, Jerry Dwayne Bohannon sigue en el corredor de la muerte en Alabama. Anthony Boyd nació en Alabama, aunque los detalles específicos sobre su vida temprana y familia son escasos. Fue uno de los 4 hombres involucrados en el caso relacionado con Gregory Huguley, un hombre conocido como New York en la comunidad local. El incidente ocurrió el 31 de julio de 1993 en Anniston, Alabama, y fue motivado por una deuda de $200 que Huguley tenía con Boyd y sus asociados. En la noche del 31 de julio de 1993, Boyd, junto con los coacusados Sean Ingram, Marcel Ackles y Quinty Cox, decidieron confrontar a Gregory Huguley por una deuda impaga de sustancias controladas. Localizaron a Huguley en la calle 15 de Anniston y lo tomaron a punta de pistola, obligándolo a subir a una camioneta azul rentada. Luego viajaron a un campo de béisbol remoto en Munford, Alabama, donde ataron a Huguley a un banco con cinta adhesiva. Sean Ingram roció a Huguley con gasolina y le prendió fuego, mientras Boyd y los demás observaban. Huguley murió a causa de las quemaduras después de aproximadamente 15 minutos. El grupo regresó a Anniston, con uno de ellos diciendo: "Estamos todos en esto juntos. Si uno cae, todos caemos". La decisión del grupo de quitarle la vida a Huguley fue una respuesta agresiva a la deuda, mostrando un desprecio por la vida humana en busca de ganancias económicas. Anthony Boyd fue arrestado y acusado por la muerte de Huguley. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas de que Boyd tuvo un papel activo en el incidente. El 19 de mayo de 1995, fue sentenciado a la pena capital. Boyd apeló su condena y sentencia, pero la Corte de Apelaciones Penales de Alabama confirmó ambas. En años posteriores, Boyd presentó varias mociones legales, incluyendo una solicitud para métodos alternativos de ejecución, como el ahorcamiento o el pelotón de fusilamiento. Sin embargo, los tribunales rechazaron esas peticiones, afirmando que la inyección letal y la silla eléctrica son los únicos métodos aprobados en Alabama. Nicholas Bernard Acklin nació en 1971 en Huntsville, Alabama. Sus padres fueron Velma Evans y Theodis Acklin. Se sabe poco sobre sus primeros años, pero luego llegó la noche que lo cambió todo. En la noche del 25 de septiembre de 1996, 3 hombres entraron en el apartamento de Ashley Rutherford en Huntsville, Alabama. Sus nombres eran Nicholas Bernard Acklin, Joseph Wilson y Corey Johnson. Cada uno llevaba al menos un arma de fuego, un revólver .357 Magnum, una pistola Ruger 9, y 2 pistolas Lorsen 9mm. Encerraron a 7 personas en una habitación de 13 por 18 pies. Durante aproximadamente 2 horas, interrogaron a todos. Querían saber sobre un informe policial presentado una semana antes por el robo de un celular y una pequeña cantidad de marihuana. También lastimaron físicamente a algunos ocupantes y forzaron a otros a mantenerse en posiciones degradantes. A medida que avanzaba la noche, su comportamiento se volvió más agresivo. Golpearon a algunas personas con una botella de whisky. En un momento, Acklin sacó a Michelle Hayden afuera. Dijo que necesitaba vigilar la llegada del Sr. Rutherford. Mientras estaban solos, hizo avances no deseados hacia ella. Cuando Ashley Rutherford regresó, Acklin apuntó un arma a Hayden y la obligó a volver adentro. Justo antes de la medianoche, Acklin y Wilson abrieron fuego. Dispararon 19 balas de 9mm en la habitación. 6 de las 7 personas recibieron impactos en la cabeza o áreas cercanas. 4. Charles Lamar Hemphill, Michael A. Bodette, Johnny Couch y Brian Carter fallecieron por las heridas. Ashley Rutherford y Michelle Hayden resultaron gravemente heridas, pero sobrevivieron. Una persona logró escapar ilesa. La policía alegó poco después. Encontraron a Wilson y Johnson alrededor de las 12:25 a.m. Un revólver .357 Magnum estaba bajo el asiento del auto de Johnson. A Acklin lo arrestaron en su casa justo antes de las 2 a.m. Los oficiales recuperaron las armas restantes y la licencia de conducir del Sr. Bodette. ¿Por qué ocurrió? Eso sigue siendo un misterio.
Nunca apareció un motivo claro. Pero la forma en que se planeó no fue al azar. Tenía que haber una razón. Quizás venganza, o algo más oculto en el pasado de Acklin. Su familia lo apoyó. Su madre pagó $150 por hora al abogado y terminó cubriendo $1,900. Su padre también aportó, haciendo 3 pagos por un total de $2,900. El 10 de enero de 1997, un gran jurado del condado de Madison presentó cargos. Acklin fue acusado de 2 cargos de homicidio en primer grado y 2 cargos de intento de homicidio. Su juicio comenzó en 1998. Enfrentó 6 cargos en total. El jurado lo declaró culpable en todos y cada uno. Al momento de la sentencia, el jurado votó 10-2 por la pena capital. 2 jurados dudaron, pero el juez decidió respetar la mayoría. Además, recibió 2 sentencias de 20 años, una por cada persona que sobrevivió. A eso se sumaron multas y el pago de compensación a las víctimas. Apeló la decisión una y otra vez. Luego hasta la Corte Suprema de los USA. Ninguna apelación tuvo éxito. Su condena y sentencia fueron confirmadas. La decisión final se emitió el 12 de enero de 2001. En junio de 2002, intentó de nuevo. Presentó una petición de alivio post-condena, conocida como Regla 32 en Alabama. Durante los siguientes 11 años, presentó 3 versiones más de esa petición y varias solicitudes de descubrimiento. Algunas reclamaciones fueron rechazadas de inmediato, pero otras llevaron a una audiencia en diciembre de 2013. Aún así, en 2017, la Corte de Apelaciones Penales desestimó el caso. Hasta 2025, Nicholas Acklin permanece en la instalación correccional de Holman en Atmore, Alabama. Continúa intentando desafiar su sentencia. Hasta ahora, todos los intentos han fallado.